habla acerca de ella y el por qué hemos tenido un gran índice de abandono de esta práctica. Como primer punto, la anatomía de la glándula mamaria. Muchos de los que están conectados pues son exalumnos míos. Ya les había dado yo una plática cuando vimos las materias afines, en el cual, si ustedes observan, la glándula mamaria se encuentra prácticamente en la caja torácica, en la parte anterior, y bueno, es una glándula prácticamente constituida por tejido graso que rodea a un conjunto de lobulillos o lóbulos, ¿sí? Que estos tienen a su vez unos conductos que sobresalen en el pezón, y que estos son los encargados de, cuando llega el momento de realizar la lactancia materna o de almacenar el calostro o la primera leche, llegan a acumularse en estos lobulillos. Recordemos que durante el transcurso del embarazo, los estrógenos y en conjunto con la progesterona ayudan a que estos lobulillos se multipliquen, estos acinos se multipliquen en la glándula mamaria, y es por eso que durante este periodo vemos que las glándulas mamarias crecen. Esto es porque está prácticamente el cuerpo preparando a estas glándulas para su objetivo principal, que es brindar la leche al recién nacido. También recordemos que se encuentran unos músculos alveolares que se encuentran alrededor de todos de estos lobulillos, y que esto es lo que van a ayudarnos, que cuando llegue el momento igual con la influencia hormonal, pues se van a contraer y van a ayudar a la eyección de la leche. Entonces, pues bueno, ustedes observan aquí, tenemos una anatomía de la glándula mamaria. Estamos hablando de que está en su parte posterior, está limitado por prácticamente los músculos pectorales, el músculo pectoral mayor, una fascia, tenemos varias fascias que los conectan, y bueno, todo el tejido celular, el tejido adiposo, ¿sí? Los conductillos y los lobulillos. Hablando un poquito de la influencia hormonal, recordemos que todo el embarazo en sí es una descarga de hormonas diversas, en primer lugar, pues para que se produzca primero la ovulación. Posteriormente, una vez que ya se haya implantado, llega el efecto de la progesterona, que ayuda al cese de las contracciones uterinas, permite la implantación, y con empieza una retroalimentación a nivel del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, en el cual ayudan a que aumente por medio de la neurohipófisis, bueno, la prolactina. La prolactina es una hormona que va a duplicar su producción durante la gestación. Esto ayudado por el estrógeno y la progesterona, y van a empezar a ejercer su acción a nivel del sistema nervioso central. Normalmente la dopamina en el sistema nervioso disminuye para ayudar a que la prolactina aumente, y esto a su vez va a ejercer un efecto en el cual las hormonas, como la principal a nivel hipotalámico, como la hormona reguladora de gonadotropina, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, pues bueno, van a disminuir en una cantidad considerable que van a ocasionar la ovulación y amenorrea. Y obviamente, hablando del embarazo, pues esto ocasiona que pues no haya ovulación, hay un cese temporal de la función ovárica, solamente permanece el cuerpo lúteo, que es el que nos va a ayudar a que se permanezca la producción constante de progesterona durante todo este proceso, y posteriormente ya va a ser a cargo de la placenta, que es la que prácticamente lleva la mayor cantidad de producción hormonal durante el embarazo. Entonces, ¿cómo empieza, ya una vez que nace el producto, pues bueno, cómo empieza el estímulo? ¿Cómo es que el cerebro, el cuerpo de la mujer sabe que debe de empezar a producir leche? Pues bueno, eso es mediante el efecto, un arco reflejo que se produce mediante la succión. Actualmente, lo que se intenta una vez que nace el producto, ya sea un parto o una cesárea, una vez que sale, que se le dan los primeros cuidados al recién nacido, se le debe de dar un apego inmediato junto con la mamá, para que empiece la producción de leche. Esto es porque ese reflejo
que se genera, ya sea visual, táctil o auditivo, sobre todo cuando el bebé se pega a lo que es la areola y el pezón, pues bueno, este ejerce, le comienza el arco reflejo directo sobre el sistema nervioso, la hipófisis empieza a producir en mayor cantidad la prolactina, y obviamente es cuando se empieza a generar este ciclo en el cual se produce prolactina, que incluso aumenta su producción al doble, y este va a empezar a llenar esos lóbulos y esos alvéolos mamarios. ¿Para qué? Para que empiece a haber esa eyección hacia el producto, ¿sí? Ustedes observan aquí, tenemos el ciclo completito donde se encuentra el estímulo que está, en este caso es por la succión, que produce una liberación hormonal, ¿sí? La hipófisis libera prolactina y oxitocina. La producción posteriormente de leche, que es estimulada por la prolactina en los lobulillos, el reflejo de eyección y posteriormente el vaciado. Recordemos que las dos hormonas que juegan un importante papel en este proceso, pues es la prolactina y otra es la oxitocina. Durante el embarazo, la oxitocina endógena es la que inicia el trabajo de parto o desencadena el trabajo de parto una vez que el efecto de la progesterona disminuye, porque llega un momento en el que ya después de 40 semanas, bueno, ya llegando al término 38, 39, 40 semanas, decae el efecto de la progesterona, y es cuando entonces se inicia el efecto de la oxitocina, iniciando las contracciones uterinas. Obviamente no nada más funciona o tiene ese objetivo. Una vez que también nace el bebé, entonces la oxitocina lo que hace es contraer a estos lóbulos, ¿sí? Estos alvéolos mamarios. ¿Para qué? Para que empiece el reflejo de la eyección. Y entonces es como empieza a fluir esta leche a través del pezón hacia el bebé. Incluso cuando vemos pacientes, o vemos, ustedes ven pacientes en cualquier lado, que están lactando, hay en ocasiones que ocurren accidentes en esos pacientes. ¿Por qué? Porque es tanto la producción de leche que incluso puede llegar a salir de forma eventual, ¿sí? Inclusive no teniendo al bebé pegado con este reflejo. Por eso es de que siempre tienen que estar con protectores, pues, para evitar el mancharse su ropa, ¿no? Entonces, como les comentaba, pues bueno, la oxitocina, esta trabaja durante cada mamada que produce el recién nacido, ¿sí? Entonces, esta generalmente se encuentra en la sangre, llega al sistema nervioso central, y esto pues ocasiona que contraiga los alvéolos y los lobulillos mamarios, y ocasiona pues bueno la producción de leche, y el bebé pues obviamente puede succionarla, ¿sí? Entonces, ¿cómo ayudar a obstaculizar el reflejo de la oxitocina? Bueno, normalmente las pacientes que se encuentran bajo estrés de cualquier tipo, que esto ocasiona la liberación de hormona corticotropina en el sistema nervioso, y aumenta la producción también de dopamina, y esto ejerce un efecto negativo sobre la producción de prolactina, y obviamente evita que haya producción de leche, y prácticamente se corta este efecto, a pesar de que el producto pueda estar ejerciendo su arco reflejo durante la succión. Si la paciente se encuentra bajo este tipo de criterios, pues obviamente ya no habría producción de leche, y entonces es un obstáculo que se genera. Entonces, lo que se le dice a la madre durante sus citas subsecuentes durante el puerperio, que el objetivo de estas consultas es valorar integralmente a la paciente, no nada más de ver cómo está después del evento obstétrico, de saber cómo está la episiotomía, cómo se encuentra la cicatriz por la cirugía. También se debe de evaluar cómo se encuentra de forma anímicamente hablando, porque cualquier tipo de situaciones como la violencia intrafamiliar, que la paciente esté preocupada por ciertas circunstancias familiares, e incluso actualmente, conforme estamos viviendo la pandemia, sí, que algunas personas, los medios, las redes sociales, que hay mucha mala información, o fake news que le llaman, en relación a la
estamos viviendo de la pandemia, pues bueno, ocasionan cierto estrés emocional en las pacientes, y esto también ha visto aumento en el que la lactancia materna, pues obviamente ya no se pueda seguir otorgando. Entonces, normalmente se les dice a las pacientes que están en un lugar tranquilo en su casa, generalmente deben estar ellas dos nada más, o sea, pero el producto y la madre, no tener ningún efecto que las esté inhibiendo, que estén preocupadas, etcétera, para que pueda ser un vínculo lo más adecuado posible, ¿sí? Para eso es de que siempre debemos de evaluarlo durante la consulta del puerperio. Entonces, ¿cuál es la importancia de la lactancia materna? La lactancia materna pues es una forma natural de alimentación hacia el recién nacido, ya que proporciona los nutrimentos adecuados para asegurar un desarrollo óptimo postparto o post-evento obstétrico y los factores necesarios para el desarrollo como ser humano. Hay muchas imágenes en las cuales ustedes pueden observar en Google, inclusive, que se observa una imagen como la que se presenta aquí en la diapositiva, y se ve una como tipo arborización, ¿sí? Como si fueran unas ramitas de árboles que van desde lo que es la glándula mamaria hacia lo que es el producto y hacia su sistema nervioso. Esto es debido a que la lactancia materna tiene demasiadas propiedades que ayudan al desarrollo neurológico, al desarrollo de crecimiento, hablando de crecimiento general, al producto. Hay otra cosa que también tiene la leche materna, que es la lactoferrina. La lactoferrina es una enzima que tiene la capacidad de unir dos iones de hierro, ¿sí? De hecho, esto nada más he observado que se ve en la leche materna, no en ningún otro lado. Tiene mayor proporción dependiendo en qué etapa de la lactancia se encuentren, pero tiene mayor proporción durante las primeras eyecciones de leche, que es el calostro, esa consistencia que está como amarillosa. Bueno, está también, ahí proviene más la lactoferrina, y esto ayuda a que el producto pues obviamente no caiga en ese estado de desnutrición y posteriormente de una anemia, ¿sí? Durante la etapa neonatal. Entonces, esta es una de las partes muy importantes sobre la lactancia materna. Además, tenemos un efecto protector inmunológico. Recordemos que la inmunoglobulina, la IgA, es la que principalmente abunda en la leche materna. Además que todos los anticuerpos que se generaron durante la vida de la madre, durante toda su vida sobre algunas infecciones, pues obviamente todos esos anticuerpos pasan a través de la leche hacia el producto, y obviamente el producto se está inmunizando de manera activa para evitar que este producto pues, pueda desarrollar algunas infecciones. Se habla sobre todo hablando de infecciones respiratorias y del sistema gastrointestinal. Aún no hay estudios contundentes que lo demuestren como tal, pero sí se han visto que aquellos pacientes o aquellos recién nacidos en estudios subsecuentes que se han realizado, han recibido lactancia materna, incluso una lactancia materna prolongada en aquellos lugares que las prolongan incluso de tiempo, se ha visto que las infecciones, sobre todo de otitis medias, agudas o crónicas, disminuyen en una incidencia muy importante de presentación en estos productos. Y las infecciones gástricas, en eso todavía no hay suficiente evidencia, no hay estudios contundentes, pero también disminuyen un poco en su presentación, ¿sí? Como les comentaba, bueno, los beneficios de la lactancia materna pues son la prevención de la obesidad y el sobrepeso, el mejor desarrollo cognitivo, la prevención del cáncer de mama, la prevención del cáncer de ovario, favorece el vínculo afectivo y el desarrollo, y cuesta menos que la alimentación artificial. Vamos hablando cada punto de estos. La prevención de la obesidad y sobrepeso. Han visto ustedes que durante el embarazo, pues obviamente lo ideal es que la madre aumente considerablemente de peso a un aproximado entre 11 y 13 kilos en una paciente con un peso normal. Obviamente no voy a ondear mucho en esto, pero ahí dependiendo del trimestre, dependiendo del IMC con el que empiece el embarazo,
pues se permite un aumento considerable de peso en la madre para evitar pues, obviamente que no sobrepase. Pero en esta ocasión, hablando específicamente cuando la paciente aumenta en esta cantidad de peso, el sobrepeso que queda después del evento obstétrico, pues bueno, esto se ve influenciado por la lactancia. La mayoría de las veces la madre termina perdiendo peso cuando está lactando. Esto es debido a que la influencia hormonal ocasiona que las reservas extras que se tienen de tejido graso las ocupen, ¿sí? Y sean utilizadas por varios mecanismos, ¿para qué? Para que lleven a la producción de leche. Y es por eso que la lactancia materna incluso se oferta como ese beneficio para la madre, ¿no? Que baja de peso. Hay muchas pacientes que incluso llegan a reducir su peso hasta el peso normal desde antes de embarazarse, ¿sí? Entonces, pues sí, hay muchísimos estudios que avalan la reducción de peso posterior al evento obstétrico. El mejor desarrollo cognitivo, pues brinda ese efecto, todo esto, lo que se produce a través de la primera leche, que es el calostro, lleva ácido linoleico, lleva esfingomielinas, lleva un montón de omega 3, omega 6, omega 9, todo ese tipo de ácidos grasos que nos ayudan al desarrollo neurológico del producto. Entonces, aquellos bebés que tienen o que se les brindó lactancia materna exclusiva durante un periodo de tiempo considerable, que son de 6 meses hasta incluso un año, los pediatras recomiendan que sea hasta los 2 años, se ha visto que el índice de coeficiencia intelectual de los bebés pues llega a ser un poquito más superior del de la media en aquellos pacientes que no recibieron lactancia materna, que la lactancia materna fue un poco de menor tiempo, ¿sí? La prevención del cáncer de mama, pues obviamente aquellas pacientes que hayan lactado en todos sus embarazos, pues se les reduce hasta en un 50 a un 80% la presentación de este tipo de cáncer. Esto es debido a que la progesterona, la prolactina y todas las hormonas que se producen durante la lactancia brindan un efecto protector muy importante sobre esta glándula, sobre todo porque pues, están en constante desarrollo los lobulillos y los conductos que evitan la presentación o la metaplasia de estas células, pues obviamente que conllevan a la presentación del cáncer. Y de hecho, uno de los principales factores de riesgo para la presentación del cáncer de mama es que no hayan dado lactancia materna y obviamente en aquellas pacientes que nunca se embarazaron, pues con mayor razón. La prevención del cáncer de ovario, en este caso también el efecto hormonal que ustedes observaron al principio de la plática, la prolactina disminuye la dopamina y por ende también disminuye la liberación de hormonas liberadoras de gonadotropinas, disminuye la liberación de FSH y de LH, la hormona luteinizante, la folículo estimulante. Entonces, como esto es su principal órgano diana, es el ovario, pues obviamente como no se está produciendo, hay un cese considerable de estas hormonas, ocasiona que el ovario pues, se mantenga en un periodo refractario, así que digamos como de descanso, ¿sí? Antes de reiniciar el proceso de ovulación. Entonces, el que este ovario permanezca en este periodo, pues obviamente favorece la disminución o la presentación del cáncer de ovario. Actualmente, y desafortunadamente, el cáncer de ovario es una de las patologías malignas que más muertes ha llevado a nuestros pacientes debido a que son cánceres que no se detectan, no hay un screening para un cáncer de ovario, como en el caso del cáncer de mama que tenemos la mastografía o el ultrasonido mamario, ¿sí? Normalmente son hallazgos incidentales durante una consulta ginecológica de rutina y que pues, ya una vez que se detecta, pues, generalmente son en estadios avanzados, que es cuando ya empieza a dar. Entonces es importante y este es otro de los principales factores benéficos que otorga la lactancia materna. Favorece el vínculo afectivo y el desarrollo, sobre todo ese vínculo biopsicológico que conlleva el tener el apego inmediato de la madre con el producto, y es por eso que una vez
que nace y que se le da los cuidados al producto, pues obviamente se le da un apego inmediato. Anteriormente no se hacía esta práctica, lo que usualmente se realizaba era que nacía el producto y inmediatamente, bueno, lo ponían en la incubadora, se le llevaban a pediatría y ya posteriormente, después de un día, se llevaba a que ya la madre pasaba al cuarto de recuperación, bueno, ya se entregaba el producto pues, para empezar la lactancia materna. Estudios posteriores realizados por diversas asociaciones, incluso la American College, el Royal College, todas las asociaciones, bueno, pues se dieron cuenta que aumentaban mucho los beneficios al tener un vínculo inmediato cuando el producto nacía, se le daba los cuidados y se le daba un apego inmediato. Entonces, actualmente lo que se tiene dentro de los protocolos hospitalarios es que una vez que nace, se le pase inmediatamente a la mamá. ¿Para qué? Pues para que se le empiece la lactancia, empiece ese vínculo que tenga tan fuerte con la mamá, incluso no estando todavía en recuperación. Y por último, otra cosa de las más importantes, pues cuenta menos que la alimentación artificial, esto creo que es más que obvio. Recordemos que una lata de leche, la que ustedes quieran, la Nido, la NAN, o las que más recomiendan los pediatras como sucedáneos para el producto, pues obviamente llegan a costar entre 700, 800 y hasta 1000 pesos cada lata de leche. Y obviamente el gasto de las familias para comprar cada una de estas latas, pues obviamente sería mucho mayor que el que la madre, pues obviamente mejor le otorgue la lactancia, que es obviamente no necesita nada, solo necesitan una buena hidratación, necesitan tener un espacio agradable para brindarle la lactancia materna, ¿sí? Estar con el apego inmediato y pues bueno, pues todo esto realmente no cuesta nada, ¿sí? En relación a comprar una sucedánea. Entonces, ¿cuáles son los tipos de lactancia materna? Tenemos la lactancia materna exclusiva, la materna predominante, la materna parcial o mixta y la materna mínima. La materna exclusiva, pues es aquella en la que pues, es obviamente exclusivamente el pecho materno, ¿sí? En estos, pues generalmente es prácticamente en un 90% se logra la lactancia materna exclusiva. La materna predominante es cuando aún en ciertas circunstancias, pues bueno, no se logra al 100%, hay que dar, se les otorga algún sucedáneo de la leche. La materna parcial o mixta es en la que, pues como se supone que los tiempos son de que al principio es cuando el bebé lo demande la lactancia y posteriormente espaciarlos cada 3 horas la lactancia materna. En algunas ocasiones cuando no hay, o no se puede, o incluso en la que la paciente tiene que trabajar, lo que se hace es que entonces el mayor tiempo posible que pueda estar la madre se le otorga lactancia y posteriormente, pues bueno, ya se le ingresa con algún sucedáneo y posteriormente la lactancia materna mínima es aquella en la que prácticamente no se da lactancia materna y estos en algunos casos son por indicación médica, ¿sí? La OMS y la UNICEF pues, recomiendan iniciar en las primeras horas tras el nacimiento y alimentar al bebé con leche materna exclusiva los primeros 6 meses, que era lo que les comentaba. Se les recomienda que por lo menos sean los 6 meses. Nosotros como obstetras siempre decimos que les aconsejamos a las pacientes que sea por lo menos al año, año y medio. Los pediatras comentan que sea mejor hasta los 2 años. Normalmente cuando tenemos esa discrepancia con ellos, pero en general siempre se les dicen a las pacientes que tiene que ser lactancia exclusiva al menos durante un año y medio. Entonces, a partir de los 6 meses se habla de inducir la ablactación, que es cuando el bebé empieza a recibir alimento complementario. ¿Sí? Esto ya está bien establecido por estudios nutricionales en el cual lleva una introducción escalonada de qué alimentos se deben empezar a ir introduciendo al bebé. Muchas ocasiones o muchas de las veces las mamás lo que se les ocurre es darle alimentos con alto contenido glucémico, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Alimentos muy dulces.
no necesariamente que sean dulces como tal o que sean artificiales, sino hay alimentos en nuestra comida diaria que son muy con alto contenido glucémico, como la papa, por ejemplo, la zanahoria, algunas frutas como el durazno, el mango, que se les hace, como creen que son frutas, pues bueno, se les puede dar inmediatamente al producto. Y lo que se logra con esto es que este producto al final, conforme vaya avanzando durante la lactación, cuando le quieran, por ejemplo, dar brócoli o que le quieran dar algún alimento que no tenga ese sabor dulce, pues obviamente el bebé tiende a no consumir estos alimentos y es cuando empiezan los problemas con deficiencias vitamínicas. Entonces siempre los nutriólogos nos han brindado una tablita, bueno, los pacientes les dan una tablita en donde se les dice a qué edades se les debe brindar qué tipo de alimentos, pues para evitar que este bebé finalice en el que no consuma cierto tipo de alimentos porque pues no tienen ese sabor dulce que les empezaron a dar. Hablando de la técnica correcta para el amamantamiento, ¿sí? La cabeza y el cuerpo del bebé deben estar en línea recta. La cara del bebé debe mirar al pecho con la nariz frente al pezón. Su madre debe mantener el cuerpo del bebé cerca de ella. Y si el bebé es un recién nacido, debe darles apoyos a las nalgas y no solo a la cabeza y a los hombros, o sea, como en forma como de cuna. Aquí en la imagen debemos, ustedes observan, los labios del bebé deben estar completamente evertidos y prácticamente abarcando todo lo que es el área de la areola. ¿Para qué? Para que con esto se haga un selle hermético sobre el pezón y pueda haber una succión adecuada. Hay que estar muy al pendiente, de hecho se les dice a la mamá que hagan una especie como técnica en C, en donde los 3 dedos inferiores van a tocar o van como a cargar a la glándula mamaria y con el dedo índice y con el dedo pulgar lo que hacen es también hasta alrededor del pezón para que con esto muchas veces las que tienen mucho glándula mamaria pues bueno puedan llegar a tapar incluso la nariz del bebé y pues bueno esto ocasiona problemas durante la lactancia. Esta técnica o esta imagen es la que debemos de proyectarles a las mamás para que tengan una técnica adecuada, ya que el no llevar la técnica correcta para el amamantamiento ocasiona fisuras, ocasiona malas técnicas e incluso mala eyección hacia el producto y pues bueno, esto ocasiona ciertos problemas posteriores para la técnica y, pues bueno, sobre todo para la alimentación del bebé. Como les comentaba, miren, ahí está la imagen que les decía, la imagen en C, en el cual prácticamente con los 3 dedos sostienen la glándula y con los otros 2 hacen como una pequeña tracción de la parte superior e inferior del pezón para que quede totalmente abierta para poder para que el bebé pueda tomar completamente la areola, ¿sí? Y con esto pues tenemos una buena técnica para el amamantamiento. Entonces, ¿cómo colocar al bebé al pecho? Bueno, hay que tocar los labios del bebé con el pezón y esperar a que abra la boca. Con un movimiento rápido y continuo acercar al bebé al pecho. La madre debe hacer que el área inferior del bebé apunte hacia abajo del pezón para que su mentón quede tocando el pecho. Y en caso de dolor, hay que retirar al bebé y repetir los pasos anteriores. Sí, porque muchas veces el dolor es ocasionado por una mala técnica del apego del producto. También, aquí es lo que les voy a comentar. Hay otras técnicas, sí, no es la única técnica que se puede utilizar o que se le debe de abordar a la mamá. También hay muchas otras, tenemos el acuñado transversal, puede estar acostada la mamá también, puede tener un acuñado cruzado, la que es recostada y la que es la axilar o mejor conocida como la técnica de balón de fútbol. Aquí ¿qué pasa cuando hay gemelos, por ejemplo? O sea, se pega uno y luego se pega el otro. No. Lo que se le aconseja a la mamá en el caso de que sea cuando son gemelos es, puede utilizar la técnica de balón de fútbol en el cual se coloca a los 2 productos, uno en una glándula mamaria y otro en el otro.
o inclusive en una, cuando está recostada, en el cual se puede colocar a ambos bebés para que puedan brindar lactancia materna de una manera cómoda. Ya esto es cuestión de que la mamá se vaya acostumbrando a alguna técnica que le resulte lo más cómoda posible para poder brindarle la lactancia materna. ¿Cuáles son los motivos para recomendar los sucedáneos o sustitutos de la leche materna? Pues bueno, las indicaciones absolutas son la galactosemia clásica, que esta es una enfermedad genética que normalmente lo podemos detectar mediante el tamiz metabólico que se le realiza a todos los bebés al nacimiento. Al igual que la enfermedad de orina de jarabe de arte y la fenilcetonúria, que recordemos que pues son deficiencias enzimáticas genéticas que ocasionan que no se pueda metabolizar adecuadamente la lactancia o algunos metabolitos que llevan la leche materna, y pues que obviamente esto al no tener estas enzimas esenciales para poder metabolizarlo en otros compuestos con alto contenido energético, pues bueno, no puedan ser procesadas adecuadamente y bueno, entonces hay que retirarles la lactancia. Las relativas son muy bajo peso al nacer, con menos de 1.500 gramos. Lo recomendable es que la leche materna, pero en ciertos casos es necesario darles o administrarles sucedáneos. En este caso, pues bueno, normalmente se les pide cuando son recién nacidos de muy pretérminos que la madre empiece con ella a sacarse la leche, pues con algo que se llama tiraleche, y que es una forma como ejerce ese efecto de succión artificial sobre el pezón para traccionar lo mayor posible de leche materna que se entrega a un banco de leche en donde es envasada y posteriormente es llevada hacia el bebé para que pueda ser administrada. También en productos de muy prematuros, de menos de 32 semanas, que obviamente estos bebés están obligados a estar en incubadora, en observación, en el área de neonatos, pues bueno, también se les aconseja a las mamás dar lactancia materna, en el caso obviamente sacándose la leche, y en algunas ocasiones cuando no es posible esto, pues bueno, darles el sucedáneo o estarlos alternando en una lactancia mixta. Y recién nacidos con riesgo de hipoglucemia en aquellos pacientes que son hijos de madres diabéticas y que han sido macrosómicos. En estos pacientes, como hay un exceso durante la gestación hubo un exceso de glucosa, estimulan a que estos productos obviamente hagan que crezcan de más de 4 kilos o que nazcan mayor de 4 kilos, y pues obviamente hay riesgo de hipoglucemias, hipocalcemias. Entonces estos productos pues obviamente no se les da como tal, no se permite la lactancia materna con apego inmediato, entonces hay que darles el sucedáneo. ¿Cuáles son los motivos para recomendarla? Pues bueno, algunas afecciones maternas que son las relativas en cuanto pase ese efecto infeccioso, por ejemplo, del herpes simple, ¿sí? El absceso mamario, la mastitis. En estas tres principales, bueno, se retira o se suspende la lactancia materna, se da el tratamiento adecuado y una vez que pasa este efecto o este proceso infeccioso, pues bueno, se puede reiniciar la lactancia materna. En el caso de la hepatitis B y C, la tuberculosis, también en el caso de la tuberculosis es igual que en las otras tres, pero lo que es la hepatitis B y C, la infección por el virus de inmunodeficiencia adquirida, en el caso de que la paciente esté recibiendo quimioterapia, alguna enfermedad grave que impida a la madre cuidar al bebé, o abuso de sustancias, en estos casos se debe de suspender por completo la lactancia materna y se recomiendan los sustitutos. ¿Por qué? Porque recordemos que la infección por el virus de la inmunodeficiencia adquirida, como la hepatitis B y C, son patógenos altamente virulentos y estos atraviesan la barrera de la leche materna y pueden llegar al producto y podemos infectar al producto. Entonces, en estas ocasiones, pues no se aconseja la lactancia materna, se suspende. En el caso de la quimioterapia, pues también aquella paciente que se embaraza, que es necesario recibir, que se trata algún tipo de cáncer, y es necesario recibir tratamiento con este tipo de medicamentos, que recordemos que entran dentro de la categoría X de medicamentos durante el embarazo, pues bueno, estos se supone que no se deben de
de otorgar durante este proceso, porque pasan también durante la lactancia, ¿sí? ¿Alguna enfermedad que impida a la madre cuidar al bebé? Pues bueno, en esta ocasión, por ejemplo, aquellas pacientes en las cuales tuvo que desembarazarla por un cuadro de preeclampsia, eclampsia, un síndrome de HELP, que son cuadros hipertensivos, en los cuales en muchas ocasiones requieren de la unidad de cuidados intensivos para su tratamiento. Obviamente no se llevan a estos productos a esas áreas y pues obviamente hay que brindarles los sustitutos de la leche materna. Aquellas pacientes que tuvieron complicaciones durante el parto o durante el procedimiento quirúrgico, que llevaron a esa paciente, no sé, por una uterina o que tuvieron un acretismo placentario y que haya tenido que realizar una histerectomía obstétrica, por ejemplo, y que la paciente haya quedado muy anémica, pues bueno, esos pacientes también, como necesitan del área de cuidados intensivos, se suspende la lactancia y bueno, se les tiene que brindar un sustituto de la leche. ¿Sí? Y el abuso de sustancias, pues bueno, eso ya está más que obvio, que aquella paciente que, aunque no tenga ninguna de todas las anteriores, pero pues que sepamos que es paciente que es alcohólica, que tiene abuso de alguna droga, estupefacientes, estimulantes, bueno, esos pacientes obviamente no hay que promocionar la lactancia materna porque todas esas sustancias pasan a través de y llegan al producto. Y bueno, como les comentaba, estos son todos los tratamientos que contraindican la lactancia materna y que, bueno, pues se les debe de dar un sustituto para estos productos. Por último, vamos a hablar sobre los mitos y realidades de la lactancia materna. Entonces, recordemos que una de las principales causas para que no se lleve a cabo la lactancia materna exclusiva o al 100% en todas nuestras pacientes, pues generalmente es esa barrera sociocultural que todavía se ve muy marcada en ciertas regiones de nuestro país, y no hablar del mundo, que incluso actualmente se desató una polémica en la que si las pacientes pudieran dar pecho en cualquier lado, que si era bien visto, si era mal visto, que cualquier mujer se sentara en una plaza, se sentara en un centro comercial, pues para brindar la lactancia materna, ¿no? Entonces, eso también está dado por esa mala información de las personas y que, pues bueno, obviamente frena mucho el demos lactancia, que den lactancia materna. En alguna de estas, por ejemplo, no todas las mujeres producen leche de buena calidad. Pues bueno, todas las mujeres tienen el mismo, el contenido de la leche materna es el mismo para todas las mujeres, ¿sí? Hablando de una manera generalizada, no hay una buena o una mala calidad de leche materna porque no es algo que se elabora artificialmente, ¿sí? O sea, es producto de efectos hormonales. Entonces, esta prácticamente pues, no tiene no es como que haya algo de una muy buena o de muy mala calidad. La madre no puede comer ciertos alimentos durante la lactancia. En esto es algo polémico, ¿sí? No hay un estudio, no hay fundamentos científicos. Lo que se ha visto en algunas ocasiones por experiencia de algunos de mis compañeros pediatras es que aquellas pacientes que consumen muchos condimentos o aquellos pacientes que consumen mucho picante, se ha visto que la proteína que contienen estos alimentos sí llega a pasar a través de la leche materna y sí puede llegar a ocasionar un síndrome de intestino irritable en el producto, ¿sí? Que se lleve a inflamación intestinal. Pero como les comento, no, eso es algo que se ha visto, no hay estudios que digan, sí, es verdad, o algún fundamento científico que nos diga que efectivamente pueda ser verdad, pero pues es lo que se ha visto en relación con esta. La mujer que lacta no puede tener relaciones sexuales porque la leche se daña, pues obviamente esto no tiene nada que ver. Y lo que sí es importante recalcar es que la lactancia materna no es un método anticonceptivo confiable. Sí, efectivamente, el aumento de la prolactina disminuye el efecto de la dopamina y de la hormona liberadora de gonadotropina, y en teoría el ovario estaría en un estado refractario. Se ha visto que la mayor cantidad de embarazos con un periodo intergenético corto, ¿qué quiero decir con esto? Que es el periodo entre un embarazo y otro menor a 18 meses,
es debido a que las pacientes terminan su evento obstétrico, optan por no tener ningún método anticonceptivo, pensando que la lactancia materna las va a ayudar a no ovular, y bueno, pues se ha visto que durante ese periodo de lactancia se embarazan, ¿sí? Increíble, pero cierto, no sé realmente cómo no tengan molestias durante el acto sexual, porque realmente después de un evento obstétrico queda realmente todo muy sensible, pero generalmente todas las pacientes que nos llegan con un periodo kinésico corto y que no llevan un método anticonceptivo, pues bueno, se embarazan durante este periodo. Entonces, no es recomendable al 100% como un método anticonceptivo y no daña en ningún sentido la producción de leche y mucho menos el que la leche sea secretada en buena cantidad. Si la madre está enferma, no debe darle de lactar, y si sigue lactando puede tomar medicación. Esto también es un poco relativo, hay que ver de qué tipo de enfermedad tiene. Si es una gripe, pues obviamente nada más con las medidas normales necesarias, pues es más que suficiente y debe continuar con la lactancia materna. Son muy pocos los casos en los cuales alguna infección es una contraindicación para la lactancia materna, como vimos anteriormente, por ejemplo, un VIH, una hepatitis, el herpes, este tipo de situaciones, pues bueno, ya son casos individualizados en los que se debe de contraindicar la lactancia, pero si no, pues obviamente debemos de continuar. Casi la mayoría de los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de, por ejemplo, de una gripe, son clasificación A durante la lactancia y se pueden dar sin ningún problema para el producto. El calostro es amarillo porque ha permanecido mucho tiempo en el pecho y por eso está podrido. Esto también es mentira. Recordemos que la primera leche es de color amarilla debido a la alta cantidad de ácidos grasos que contiene, ¿sí? El contenido tan, con inmunoglobulinas, con ácidos grasos, con proteínas que contiene, y que conforme va avanzando la etapa de la lactancia, pues obviamente va cambiando de coloración hasta llegar a un contenido que es altamente alto, de alto contenido glucémico, que es de color blanco, ¿sí? Y baja cantidad de proteínas, que es aquí es cuando nosotros decimos que ya no se debe de proseguir con la lactancia materna, porque en realidad ya no estamos brindando nutrimentos al producto, ya prácticamente estamos dando pura agua con azúcar, y es cuando los bebés empiezan a aumentar tanto de peso, ¿sí? Vemos a bebés gorditos, ¿sí? Y que realmente pensamos que puedan estar nutridos, pero lo que es la realidad es de que es una desnutrición lo que está produciendo la lactancia prolongada. El bebé no debería succionar hasta que salga la leche blanca, pues esto va aunado con el comentario anterior. Obviamente eso depende de la etapa en el que nos encontremos de la lactancia, y por eso es de que desde un inicio, desde que nace el bebé, se apega a la madre, pues para que inicie el proceso de lactancia. Los bebés necesitan beber aguas aromáticas, té y coladas para fortalecer el estómago, o si están enfermos y tienen diarrea. No, esto es mentira, no deben, de hecho se les contraindica, muchas veces llegan, igualmente por comentarios de mis compañeros pediatras, que llegan muchos bebés con enfermedades inflamatorias intestinales por cuestiones de que la mamá, la abuelita, la tía, la amiga, la cuñada, la prima, les recomienda de que darle un té de manzanilla, darle un té, porque creen que para las personas adultas, como les es benéfico el tomar té, va a ser lo mismo para el producto, perdón, para el bebé. Esto es mentira. El bebé debe de tomar exclusivamente leche materna. Si acaso, y esto es obviamente por indicación del pediatra, se le puede otorgar agua, pero de ahí en fuera solo se debe hacer lactancia exclusiva, o sea, pura leche materna. De ahí en fuera, nada más. Y eso es algo que debemos de dejar bien en claro a las mamás, porque siempre pues obviamente les hacen caso a sus familiares, más que a los médicos, que tenemos una evidencia científica contundente en el que nos dicen que no debemos otorgar todo ese tipo de cosas, que pues obviamente a lo mejor uno como adulto nos es beneficioso, a ellos de bebés, pues prácticamente es todo lo contrario. Y bueno, en apoyo a la lactancia materna que pueden hacer las madres, pues durante el control prenatal se debe de dar una información detallada sobre la lactancia materna.
Usualmente lo que hago yo de forma personal durante mi consulta del control prenatal es que les empiezo a dar información en cualquier trimestre en el que se encuentren o me lleguen a la consulta, empezar a sensibilizar a esas pacientes sobre lo que es la lactancia materna. Siempre abro la discusión sobre la charla sobre qué saben ellas de lactancia materna, qué han escuchado, qué dudas tienen. Ya empiezo yo a dilucidarlas, a darles mayor información sobre la lactancia, cómo lo deben de iniciar, cómo debe de ser, etcétera, etcétera. E incluso después del evento obstétrico, cuando se tienen ya las pacientes en área de recuperación, también se les da este reforzamiento sobre la práctica de lactancia. Y obviamente, dice, cuando tu bebé haya nacido, trata de amamantarlo en sus primeras horas de vida, el apego inmediato, que eso ya se está haciendo en todas las unidades hospitalarias. Si es necesario, hay que darles ese vínculo de confianza a las pacientes para que cualquier duda, cualquier molestia que tengan, inmediatamente pues ir con el ginecólogo o con el pediatra pues, para que podamos dilucidar todo este tipo de miedos que pueda tener la paciente. Y bueno, pues también darles o brindarles ese apoyo nutricional en el cual hay que decirles qué tipo de alimentos saludables pueden consumir, que deben tener una ingesta abundante de agua, ¿sí? Y obviamente descansar lo suficiente, evitar estar en un medio donde le genere mucho estrés. ¿Para qué? Pues para que con esto disminuya la práctica de la lactancia, ¿no? Y bueno, pues con esto finalizo mi ponencia. Espero que pues, se haga un poquito más claro en relación a lo que es la lactancia materna y pues, por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a los asistentes por su atención. A partir de ahora empieza la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, pueden escribirla en el chat o pueden activar su micrófono para hacerla. Ahorita ya hay dos preguntas en el chat. Pregunta Mildred Hernández Sánchez. ¿Las mujeres con insuficiencia renal aguda o crónica se cancela la lactancia? Y si no es así, ¿cómo debe ser? ¿Alguna sugerencia en la alimentación? Normalmente las pacientes que tienen insuficiencia renal, hay que ver en qué estado se encuentra su función renal, 1, 2. Hay que ver qué tipo de tratamiento sustitutivo renal está tomando, si es por hemodiálisis o es por diálisis peritoneal, porque debido a que, pues obviamente, si es hemodiálisis y bueno, cualquier tipo de diálisis tienen sesiones programadas en las cuales hay que se les brinda el tratamiento, pues obviamente siempre se les dice a las pacientes que es mejor sacar la leche y brindárselas ahora sí que como de forma, como si fuera biberón, ¿para qué? Pues para darle prolactancia materna. A menos que estén tomando también otro tipo de tratamientos o algún tipo de tratamiento que contraindique la lactancia, pues bueno, se llegaría a suspender, se daría tratamiento para suspender la lactancia y continuaría el producto con puros sucedáneos de la leche. Muchas gracias, doctor. Kareli Vega pregunta, ¿es cierto que el aumento de consumo de agua aumentará también el volumen de leche en la madre? Es relativo, por eso dice la madre que debe tener una ingesta adecuada de líquido, de agua, ¿sí? Para que esto ayude también a que la leche pues, sea lo más fluida posible. No significa que si tomo 3 litros o la mamá toma 3 litros de agua va a producir 3 litros de leche, pero sí llega a tener un aumento considerable para la producción o ayuda en la producción de leche materna. Muchas gracias. Maite Macías pregunta, yo tengo una duda, ¿hasta cuántos meses es recomendable dar leche materna? Como les comentaba, la lactancia normalmente de forma exclusiva es 6 meses. Sí, nosotros como obstetras e incluso los pediatras recomendamos que sea una lactancia un poco más prolongada, que sea hasta el año o, como dicen los pediatras, hasta los 2 años. Esto es debido, como les comentaba durante la plática, la etapa de la lactancia
ya después de dar un producto que tenga alto cantidad en proteínas y bajo contenido glucémico, pasa a tener alto contenido glucémico y baja en proteínas. Entonces, lo que estamos viendo al producto prácticamente no es una sustancia que sea de alto contenido energético para él, sino que ya cambia completamente, y es por eso que los bebés empiezan a tener deficiencias nutricionales severas. Por eso mejor se recomienda que, al menos nosotros somos tetras hasta el año, más año y medio. Los pediatras dicen que hasta los 2 años. Ok. Jerónimo Alejandro pregunta, disculpe doctor, la mujer a veces tiene problemas de infecciones o mucho dolor de pezones y por eso dejan de dar lactancia. ¿Hay algo que pueda hacer al respecto? Sí, algo que se me había olvidado comentar es de que durante la lactancia lo que se tiene que hacer es primero realizar un aseo del pezón, que es en el cual se le va a otorgar la lactancia al bebé, ¿sí? Para posteriormente realizar el apego. Obviamente hay que estar muy al pendientes, o hay que, por eso, decirles a la paciente cuál es la técnica correcta, porque obviamente cuando no hay una técnica adecuada, pues se producen fisuras. Para despegar al bebé, lo que hay que hacer es que con la mano se pasa por un lado de la boca para poder hacer como que este despegue del bebé, ¿sí? Y para poderlo quitar. Con esto también disminuimos la incidencia de fisuras. Aún así, con la presencia de fisuras, lo que se recomienda nada más es el aseo correcto, ¿sí? Una limpieza, un aseo bien, y posteriormente continuar con la lactancia materna. Muchas gracias, doctor. Una pequeña pregunta. ¿Qué recomendaciones puede dar para evitar algún tipo de anemia en las madres? Normalmente las pacientes después del evento obstétrico siempre se deben de ir con un sustituto de hierro. Normalmente usamos el sulfato ferroso, en el caso de que no hubiera, pues bueno, el fumarato ferroso, y debe de continuarlo incluso con la ingesta de calcio y vitamina B del ácido fólico durante toda la lactancia materna, y con esto pues obviamente disminuimos la incidencia o la presentación de anemia durante el puerperio. Ok. Gracias, doctor. René Hernández pregunta, ¿la madre tiene que aumentar su consumo de alimentos al momento de amamantar? No, de hecho el consumo de alimentos debe ser el normal para la madre. Sí, obviamente lo que se aconseja es que sea una alimentación balanceada, que sea lo más saludable posible. ¿Para qué? Pues para que la calidad de el contenido energético de la leche, pues obviamente se mantenga lo mejor posible. Amairani Olivares pregunta, ¿qué tan cierto es que la cebada ayuda a que la leche baje? Bueno, también es como lo que le decía yo sobre el picante. Sí, hay comentarios, o bueno, sí ha habido ciertas, pues sí, como comentarios de que sí, efectivamente la cerveza, o lo que el contenido de la cerveza, que en este caso la cebada, pues ayuda a la producción de leche, ¿sí? Pero no hay estudios que avalen eso, aparte de que estamos hablando que es una sustancia que es una medida alcohólica, pues obviamente no se debe de hacer no se debe de ingerir durante la lactancia. Entonces, pues, realmente nunca va a haber estudios en relación a esto, y se va a quedar como una práctica que realmente no se aconseja. Muchas gracias, doctor. Y por último, Luz de la Fuente. Buenas tardes, doctor. En el caso de alguna tumoración benigna, ¿se puede extirpar con anticipación para poder amamantar? Esto es relativo, porque si la tumoración que se observa durante el embarazo no produce síntomas, pues ese se deja hasta ya después de que se desembaraza. Incluso en aquellas pacientes que es necesario realizarles una colecistectomía por cuestiones de colecistitis consecutivas durante el embarazo, pues obviamente no se realiza durante el transcurso de esto debido a que pueda tener efectos en el embarazo. Entonces, normalmente se espera hasta después, ya se utiliza como una cirugía programada.
y obviamente cualquier tipo de tumoración pues no interfiere con la lactancia. Entonces, generalmente nosotros lo que hacemos es programar posteriormente la resolución quirúrgica de cualquier tipo de situación que tenga la madre, pero ya hasta después, o sea, de una manera programada. No es necesario, más que obviamente tenga una torsión o haya una cosa de urgencia, pues entonces sí se tendría que remover antes y en cualquier motivo no interfiere nada de esto con la lactancia. Muchas gracias, doctor. Parece que ya no hay más preguntas, así que si no hay más preguntas, pues damos por terminada la reunión. Agradezco al doctor Orlando Medina Gálvez por haberse tomado el tiempo en impartir esta ponencia y gracias a todos los miembros activos que me apoyaron también. De nuevo, muchas gracias a todos por asistir y les enviaremos la postevaluación al grupo de WhatsApp por lo que les pedimos que no salgan aún. Adiós a todos y muchas gracias por asistir. Muchas gracias. Hasta luego.